Buenas noches, entonces en estos momentos vamos a comenzar la tutoría de repaso correspondiente a la unidad 2. Este grupo es de San Salvador 1. No sé si alguien ya leyó el material o se metió a la plataforma, a la sección de la unidad 2. Ahí está, el coordinador ha subido un PDF siempre del libro que vamos a utilizar este ciclo. Yo solo vi algo de permutaciones, nada más he visto una media ojeada. Sí, la unidad 2 trata sobre los métodos de conteo, donde vamos a ver las permutaciones, el principio de multiplicación, las combinaciones, y esto es estadística. Entonces, vamos a tener, ya tenemos, me imagino, de bachillerato un concepto general de esos temas, y hoy los vamos a ir reforzando, vamos a ir recordando cada uno de ellos. Y vamos a comenzar viendo lo que es el principio de la multiplicación. Si un evento A se puede realizar de m formas diferentes y luego se puede realizar otro evento B de n formas diferentes, el número total de formas en las que se puede ocurrir el evento A y B es igual a tener m por n. Es decir, los eventos se realizan primero uno y luego el segundo. Y para comprender este principio de multiplicación vamos a ver un ejemplo. Supongamos que vamos a un restaurante y nos presentan el menú. Nos dan los entremeses, que en este caso el menú que tenemos acá serían nachos y un salami especial. También nos dan el plato fuerte, ser una hamburguesa o una carne asada o un filete de pescado. Y por último nos ofrecen las bebidas. Puede ser el té, la malteada, una cola, una gaseosa o un refresco de sabor. Entonces, se nos pregunta cuántas comidas diferentes están formadas por un plato fuerte y una bebida, es decir, cuántos arreglos vamos a hacer, cuántos ordenamientos vamos a hacer combinando el plato fuerte y una bebida. Aquí tenemos los platos fuertes y las bebidas, que son 4. Es decir, vamos a utilizar primero, supongamos que queremos hamburguesa y tenemos que hacer un ordenamiento, elegir hamburguesa y cada una de estas bebidas. Entonces tenemos hamburguesa, podemos hacer la combinación o en este caso el arreglo, hamburguesa con té, hamburguesa con malteada, hamburguesa con un refresco de cola o una gaseosa y hamburguesa con un refresco de sabor. Tenemos 4 arreglos solo con hamburguesa y las 4 bebidas. Lo mismo sucede que vamos a tener un ordenamiento eligiendo la carne asada y eligiendo cada una de esas bebidas. Y por último el pescado. Si elegimos pescado podemos elegir también junto con el pescado cada una de estas 4 bebidas. Como se nos está preguntando cuánto, es decir, la cantidad de arreglos que podemos hacer combinando plato fuerte y bebida. Ahí es donde nos sirve el principio de multiplicación. Aquí tenemos un esquema. Tenemos, en primer lugar, tenemos los platos fuertes, la hamburguesa, la carne asada y el filete. Y aquí abajo tenemos las diferentes bebidas. Entonces vemos que en el caso de la hamburguesa se nos forma la hamburguesa con un té, un arreglo. Una hamburguesa con un té, una hamburguesa con una malteada, la hamburguesa con un refresco de cola y la hamburguesa con un refresco. Igual la carne asada la podemos combinar con cada una de estas 4 bebidas. El pescado también, pero al final, a la hora de elegir la comida, vamos a tomar la mejor opción. Por ejemplo, no podemos consumir una carne asada con un té, a no ser que a alguien le guste esa combinación. Pero, como se nos está preguntando la cantidad de arreglos que podemos hacer
con el plato fuerte y con las bebidas, entonces nos auxiliamos del principio de multiplicación. Sabemos que tenemos 3 platos fuertes y 4 bebidas. Y de acuerdo al principio de multiplicación, si tenemos un evento A que se realiza de m formas y un evento B que se realiza de n formas, entonces el número total de formas que pueden ocurrir a ambos eventos va a ser m por n. Entonces el evento A es el plato fuerte y el evento B va a ser ¿cuántos platos fuertes tenemos? 3. ¿Y cuántas bebidas? 4. Entonces la cantidad de arreglos que se van a formar van a ser 3 por 4. Que en total nos da 12. 12 formas de cómo elegir el plato fuerte con la bebida. No sé si hay alguna pregunta en este ejercicio. No, ninguna. Sí, a ver, diga. Les encontré muy pocas fotos. ¿Para qué llevarían un micrófono? Bueno, aquí Dolores dice que es entendible. No sé si alguien más tiene algún comentario. Aquí había perdido la señal bueno, se había quedado trabado aquí la presentación con el Microsoft Teams. Pero ya puedo utilizar el mouse de nuevo. Quiero ver. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pasamos al siguiente ejemplo. Ahora un ejemplo también siempre de principio de multiplicación. ¿De cuántas formas se puede vestir una persona que tiene 3 pantalones y 3 camisas? El evento A va a ser 3 pantalones. Hacer arreglos diferentes con 3 pantalones. Y el evento B va a ser las 3 camisas. Entonces, ambos eventos van a ocurrir multiplicando 3 por 3. Es decir, la cantidad de formas en las que alguien se puede vestir teniendo 3 pantalones y 3 camisas van a ser de 9 formas o de 9 opciones diferentes. Ahora, ya que tenemos la base de lo que es el principio de multiplicación, vamos a ver las permutaciones. Las permutaciones van a ser aquellas formas de agrupar elementos de un conjunto teniendo en cuenta algunos aspectos. Uno va a influir el orden en el que se colocan. Por ejemplo, aquí tenemos la permutación 1,2 y tenemos la permutación 2,1. Más adelante, cuando veamos las combinaciones, una de las principales diferencias entre permutación y combinación es de que la permutación, el orden va a influir, pero en la combinación no. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos dos permutaciones, 1,2 y 2,1. En la combinación el orden no importa, es decir, el hecho de que aquí vaya el 1 a la izquierda y aquí vaya a la derecha en el segundo paréntesis, ya forma dos permutaciones. En cambio, en la combinación, tanto 1,2 como 2,1 es lo mismo, porque son los dos números, pero ordenados de distinta forma. Entonces, aquí es la diferencia entre permutación y combinación. En la permutación sí importa el orden y en la combinación no. Luego, otra característica de la permutación es de que todos los elementos, vamos a disponer de todos los elementos para hacer la permutación. Luego, van a ser permutaciones sin repetición cuando todos los elementos que disponemos van a ser diferentes. Y la permutación con repetición va a ser
si disponemos de elementos repetidos, es decir, es el número de veces que se repite un elemento en cuestión. Ya vamos a ver las diferentes características y las fórmulas que vamos a utilizar para permutaciones con repetición y sin repetición. Para el caso que se nos presente una permutación sin repetición, tenemos acá esta fórmula, n factorial, es decir, una permutación sin repetición de n elementos en este caso se van a tomar todos los elementos, valga la redundancia, a la vez. Y por eso vamos a utilizar esta fórmula. No sé si alguien se recuerda a qué se refiere cuando utilizamos el factorial, el símbolo de factorial, es decir, este signo de admiración. Que tienen que ser diferentes, si no me equivoco. El signo factorial, este signo de admiración, nos indica que vamos a multiplicar un número a partir de ese número de forma descendente. Por ejemplo, si tenemos 7 factorial, ¿qué significa? Que vamos a multiplicar de 7 hasta el 1. Empezamos 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Más adelante vamos a ver unos ejemplos también para que tengamos más referencia, y también en la calculadora está ese símbolo de factorial para que se nos facilite la operación. Entonces, aquí tenemos la fórmula cuando todos los elementos vamos a poder permutarlos en el factorial. Y ahora también tenemos otra fórmula en permutación sin repetición, agrupados o tomados en grupos de R en R. En este caso tenemos un conjunto de elementos y los vamos a agrupar en conjuntos de R. R va a ser menor que N, que N va a ser el total de elementos. Entonces vamos a utilizar la fórmula N factorial sobre N menos R factorial. Ahora veamos lo del factorial, lo que les estaba preguntando. Este es símbolo de factorial, un signo de admiración. ¿Qué significa que todos los elementos se multiplican de forma descendente? Esta es la fórmula de factorial, y aquí tenemos ejemplos de factorial de algunos números enteros. El factorial de 1 va a ser 1. El factorial de 2 comenzamos por 2 y lo multiplicamos de forma descendente hasta 1. 2 por 1 es 2. Ahora el factorial de 5. Comenzamos desde 5 y lo vamos multiplicando de forma descendente. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. La multiplicación de todos esos números nos va a dar como resultado 120. Ahora el factorial de 7. Comenzamos por 7. 7 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso nos da como resultado 5040. El factorial de 0 va a ser 1. Aquí no está en la presentación, pero si ustedes utilizan el factorial de la calculadora, ponen factorial de 0, le va a dar 1. Vamos a ver un ejemplo de, no sé si alguien ya ha utilizado, bueno, en bachillerato se utiliza factorial. Creo, no sé si en otra materia lo habrán utilizado, la función de factorial, pero se encuentra acá en esta parte. Está arriba, x factorial dice, y para utilizarlo vamos a utilizar la tecla Shift. Por ejemplo, aquí tenemos 5 factorial. Primero digitamos 5, luego la tecla Shift, luego factorial y por último el igual. Y nos da 120. Ustedes lo pueden calcular en esto. Si tienen calculadora, intenten en estos momentos o luego que termine la tutoría de repaso lo pueden ver. No sé si hay algún comentario con respecto a factorial, alguna duda. O continuamos con la fórmula de permutación. Algo muy importante es de que en esta unidad vamos a utilizar bastante factorial, porque para las combinaciones también nos auxiliaremos de factorial.
Veamos un ejemplo de permutación sin repetición. ¿Cuántos números distintos de 3 cifras diferentes se pueden escribir con los dígitos 1, 5 y 3? Este es un ejemplo de permutación sin repetición. Y veamos las características del ejemplo. Primero van a intervenir todos los elementos. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que hagamos las diferentes permutaciones que se pueden hacer con los números 1, 5 y 3. Luego no se van a repetir. ¿Qué significa? Que podemos hacer primero un arreglo 1, 5, 7 y podemos hacer el arreglo 7, 5, 1. Y a pesar que estamos utilizando los mismos números, el orden en el que se van colocando cada dígito son diferentes, va formando una permutación distinta. Por eso acá influye el orden en el que se colocan. Y aquí tenemos los diferentes arreglos. 1, 5, 1, 7, 5, 5, 1, 7, y así vamos haciendo las diferentes permutaciones. Pero para no hacer este esquema, porque recordemos de que aquí solo tenemos 3 dígitos, pero imaginemos que tenemos 10 dígitos, dicen números de 10 cifras diferentes se pueden escribir con los dígitos, y aquí suponiendo que tenemos en vez de 3 números tenemos 10, entonces se nos hace mucho más hacer este esquema. Por lo tanto, nos vamos a auxiliar de las fórmulas de permutación sin repetición. Como acá estamos utilizando todos los elementos para poder hacer las distintas permutaciones, entonces nos auxiliamos de la fórmula que acabamos de ver, n factorial. Entonces colocamos 3 factorial, que es igual a tener 3. Perdón, aquí sería 6, porque tenemos 3 por 2, 6. Entonces, la cantidad de números distintos de 3 cifras que puedo obtener con los dígitos 1, 5 y 7 van a ser 6. Y aquí las podemos ver en esta parte. Las contamos. Efectivamente hay 6 cantidades o números distintos que hemos obtenido con los dígitos 1, 5 y 7. No sé si tienen alguna duda o comentario con este ejercicio. Aquí ya les expliqué yo cómo obtener el factorial. Incluso ustedes pueden ver videos también. Ahí en internet hay bastantes videos de ejercicios sobre permutaciones y también cómo utilizar la calculadora al momento de obtener la respuesta de estos ejercicios mediante factorial o mediante la tecla de permutación. Ya vamos a ver cómo se hace utilizando la tecla de permutación. Ahora veamos otro ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes pueden 3 estudiantes sentarse en A, 5 pupitres, B, 10 pupitres y por último C, en 3 pupitres? Aquí la cantidad de elementos que van a ser, cada uno ya nos están dando aquí en cada uno de los literales. En el primer literal tenemos 5 elementos, es decir, 5 pupitres, y vamos a tener arreglos
de 3 estudiantes sentándose en diferentes pupitres, en cada uno de sus 5 pupitres. En el B tenemos que n va a ser 10 elementos en donde los 3 estudiantes se van a ir sentando. Y en el C también tenemos 3 pupitres y tenemos 3 estudiantes. Es decir, n va a ser 3 y la R va a ser 3. Algo muy importante que como es permutación, porque aquí nos están diciendo de cuántas maneras diferentes pueden 3 estudiantes sentarse, estamos ante una permutación sin repetición, en donde el orden cuenta. Como estamos hablando de personas, de alumnos que se van a sentar en este pupitre, un alumno o una persona no se puede hacer 2 y sentarse en 2 pupitres a la vez. Así que no se va a repetir ningún elemento y va a importar en este caso el orden. Nos auxiliamos de la fórmula np factorial sobre n menos r factorial, donde n va a ser la cantidad, la mayor cantidad, que son los 5 pupitres en el literal A. Ponemos 5 factorial sobre 5 menos r, que va a ser los arreglos, que van a ser 3, porque son 3 estudiantes. 5 menos 3. Haciendo la operación nos queda 5 factorial sobre 2 factorial igual a 60. Esto lo podemos sacar directamente en la calculadora. Ya les voy a explicar cómo. En el segundo literal nos dice que los 3 estudiantes se deben sentar en 10 pupitres, es decir, hacer los arreglos para que los estudiantes puedan distribuirse en cada uno de sus 10 pupitres. Ponemos que los elementos son 10 pupitres, 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial. En el numerador queda siempre 10 factorial y en el denominador queda 10 menos 3 igual a 7, 7 factorial. Haciendo la operación en la calculadora nos da 720. Y por último, tenemos 3 pupitres y vamos a hacer arreglos con 3 estudiantes. Aquí perfectamente podríamos utilizar la fórmula de n factorial, pero como tenemos la restricción que van a ser los arreglos, que en este caso son 3, que son 3 estudiantes, nos queda 3 sobre 3 menos 3 factorial, nos queda en el numerador 3 factorial y en el denominador 0 factorial. Ya dijimos de que el factorial de 0 es 1. Entonces nos queda 3 factorial sobre 1, da como resultado 6. Tenemos el ejemplo de cómo obtener el literal A. Con el literal B, que tenemos 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial. En total nos queda 10 factorial sobre 7 factorial. Para obtenerlo, primero vamos a digitar el 10 en la calculadora, luego la tecla Shift y luego factorial. Entre, ocupamos la tecla entre de división, 7, y volvemos a presionar Shift, factorial y por último el igual, y nos va a dar 720. Pero también, para no hacer todo ese cálculo, pero porque aquí nos está diciendo que tenemos 10 elementos y vamos a hacer arreglos de 3, que son los 3 estudiantes. Entonces tenemos permutación de 3. A la hora de desarrollar el ejercicio tiene que dejar este procedimiento. Pero en la calculadora, para verificar que efectivamente está bien el cálculo anterior, que es de 720, pueden hacerlo de esta forma, utilizando la tecla de permutación. Digitamos el 3 en la calculadora, luego Shift y la tecla de permutación. La van a distinguir porque arriba dice NPR, es decir, la cantidad de elementos y los arreglos que se van a hacer. Después de presionar la tecla NPR, presionamos el 3 y después el igual. Y aquí estamos sacando la permutación de 10, permutación de 3, que es 720.
que es la que tenemos en el literal B. No sé si hay una duda o algún comentario con estos ejercicios. Bueno, también aprovechando que ya se conectaron varios compañeros, les recuerdo de que ya está la tarea, el documento de la tarea en la plataforma. Y la fecha de entrega va a ser el día 7 de abril. A las 11:55 se va a cerrar la plataforma. Cualquier duda pueden hacérmela saber por los diferentes medios, la plataforma, el correo electrónico o el grupo de WhatsApp. Aquí me pregunta Dolores si esa fórmula es para permutaciones sin repetición. Así es. Ahorita estamos viendo permutación sin repetición. Y en estos momentos tengo la presentación de permutaciones con repetición. No sé si alguien más tiene otro comentario. Y ya vamos a comenzar a ver también la fórmula de permutación con repetición y algunos. Bueno, y aquí tenemos permutación con repetición de n elementos tomados en grupos de R en R. Tenemos n, p, r, donde n se va a elevar a los arreglos, n elevado a la r. Y también tenemos otra fórmula de permutación con repetición de n elementos, de los cuales h son de un tipo, j es de otro tipo, etc. En este caso entran todos los elementos y sí importa el orden y sí se repiten los elementos. Entonces tenemos la cantidad de elementos y aquí dice también de que tanto H, J, K o cualquier otro tipo de arreglos se van a ir repitiendo. Para entender esta fórmula veamos un ejemplo. Si se ponen de 12 bolas, 3 negras, 4 azules y 5 rojas, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ordenar si no es posible distinguir las bolas del mismo color? En este caso estamos ante una permutación, pero con repetición, donde tenemos la cantidad de elementos que van a ser las 12 bolas. Si nos ponemos a contar acá las 3 negras, más las 4 azules, más las 5 rojas, nos da como resultado 12. Pero a la hora de extraer cada una de esas bolas y ordenar, tenemos acá que las negras son 3, entonces van a generarse 3 ordenamientos diferentes para las negras, 4 ordenamientos diferentes para las azules y 5 ordenamientos distintos para las rojas, lo que dice la teoría. Que tenemos n elementos, pero de esos n elementos está H, J, K y esos van a ser diferentes tipos de ordenamientos que se van a ir repitiendo. Por lo tanto, nos auxiliamos de la fórmula de permutación con repetición, donde tenemos en el numerador la cantidad de elementos totales y los diferentes arreglos que se van a generar en el denominador. Entonces colocamos 12 factorial, que es la cantidad de bolas, sobre la cantidad de arreglos que se van a ir formando con repetición. 3 factorial, 4 factorial y 5 factorial.
colocando esto en la calculadora, nos va a dar como resultado que las maneras diferentes de obtener los ordenamientos van a ser de 27.720. Algo muy importante es que debemos de tener cuidado de saber utilizar la fórmula correcta de permutación, ya sea con repetición o sin repetición, a la hora de ir desarrollando un ejercicio. Debemos de saber interpretarlo para poder utilizar la fórmula correcta. ¿Alguna duda, algún comentario? O pasamos al siguiente ejemplo. Por aquí vi un comentario. Muy bien, ya pasamos al siguiente ejemplo, pero ahora vamos a ver las permutaciones circulares. Ya vimos permutaciones sin repetición, con repetición y ahora permutaciones circulares. Estas se utilizan, los elementos se van a ordenar en círculo, de modo que el primer elemento que se sitúe en la muestra determina el principio y el fin de la muestra. Por ejemplo, los comensales de una mesa. Y la fórmula que vamos a utilizar es n-1 factorial. La podemos ver representada por PC de circular sub n, o P sub n-1, o también n-1, permutación de n-1 es igual a n-1 factorial. De cualquiera de las dos formas nos indica una permutación circular. Y aquí tenemos un ejemplo de cuántas formas diferentes pueden sentarse 5 personas alrededor de la mesa circular. El texto que nos da este ejemplo nos indica que estamos ante una permutación circular. Y la fórmula ya la vimos, que es n-1. N va a ser la cantidad de personas, que son 5. 5 menos 1 factorial es igual a 4 factorial. Y 4 factorial al utilizar la calculadora o desarrollarlo paso a paso nos da 4 por 3 por 2 por 1 igual a 24. Y esas van a ser las diferentes formas en las que las 5 personas se van a poder ordenar en la mesa. Esta fórmula es bastante sencilla a la hora de utilizar una permutación de este tipo, permutación circular. No sé si hay algún comentario o alguna duda en esto. Bueno, si no hay comentarios, solo recordarles de que la tarea ya se encuentra en plataforma y ya les dije que les comentaba que el día 7 de abril es la fecha límite de entrega. También el día 21, autoevaluación. Esto se va a realizar en la plataforma. Espero ya que entre semana el coordinador nos dé más indicaciones sobre la hora en la que se va a realizar. Si no, el día sábado yo les voy a estar dando ya ese detalle de la hora, porque el sábado tenemos también tutoría de 10 a.m. a 12 p.m., a 12 de mediodía. Y siempre esa tutoría va a tratar sobre la unidad 2, que son los métodos de conteo. Ya en la tutoría del día sábado vamos a ver ya lo que es las combinaciones y la probabilidad. Así que por el momento esto va a ser todo y pasen una feliz noche. Ok, licenciado, gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche.